aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 30 y 31. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Hermanos, el versículo 30 dice, Este es quien por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Hermanos, Juan el Bautista niega ser el Cristo, niega ser el profeta Elías y niega ser el profeta. Él no es ni la luz, ni la palabra de Dios, sino testigo de la luz y voz de la palabra de Dios, cuya presencia presiente, pero todavía no conoce. Pero aquí reconoce a Jesús, quien ya antes había venido a hacerse bautizar por él, como el Cordero, o más bien, como el propio Hijo de Dios. El Evangelio de San Juan no refiere la escena del bautismo de Jesús, sino que la supone ya acontecida y la revive por medio del testimonio del Bautista. Hermanos, Juan el Bautista ha comprendido quién es Jesús a través de un largo camino que pasa luego de un primer encuentro y la confesión de su propia identidad a un sucesivo encuentro con Él. Solamente al final se da cuenta de que aquel a quien ya conocía es el mismo a quien desde siempre esperaba, porque para conocer al otro debo conocerme primero a mí mismo. El texto
desarrolla los dos temas fundamentales del Evangelio: la identidad de Juan el Bautista y el de Jesús, del testigo y de aquel de quien se ha testimoniado, o se da testimonio, del hombre y de la palabra de Dios. El todo se desvanece en un diálogo que hace revivir los hechos por medio de la palabra del testigo, mostrando la manera en que él mismo ha llegado a comprenderla antes de convertirse en testigo suyo. Es el mismo proceso que el texto quiere provocar en el lector a través de su lectura. Hermanos, el Señor Jesús es la luz. Juan el Bautista es el testigo de la luz. El Señor Jesús es la palabra de Dios. Juan el Bautista es su voz. La iglesia encuentra sus propias raíces en Juan el Bautista, que reconoce en el Señor Jesús la palabra de Dios, la de que todo es la voz. A él le ha sido revelado lo que desde siempre la creación oculta, y ha sido prometido a Israel. Él es el ícono del hombre verdadero, que expresa aquel deseo de Dios, impreso en él por la palabra creadora y por la promesa hecha a Israel. Dice: este es por quien yo dije. Hermanos, una vez más, Juan el Bautista destaca la distancia entre él mismo y aquel que viene. Está sobre él y sobre todos, porque era antes del principio de todo. Dice que se ha puesto delante de mí. Hermanos, esto equivale a decir que ha tomado un lugar y rango superior, a pesar de que Jesús nació 6 meses después que Juan el Bautista, según lo anuncia Lucas capítulo 1, y comenzó su misión más tarde, por lo cual se le debería creer menor. Sin embargo, le es superior, y el Bautista le cederá la preeminencia, porque el mismo Bautista dirá: es preciso que él crezca y que yo disminuya, en Juan capítulo 3. Hermanos, la insistencia sobre la superioridad del Señor Jesús respecto de Juan el Bautista revela una vez más la polémica antigua de los discípulos del Bautista, que lo tenían por superior a Jesús, partiendo de algunas afirmaciones del mismo Bautista. El autor del Evangelio, que es San Juan el Apóstol, da la razón última de la prioridad del Señor Jesús. Dice: porque existía antes que yo. Hermanos, decir que existía antes que él, Juan el Bautista indica la divinidad del Señor Jesús. Además, su testimonio revela el misterio de la Santísima Trinidad, porque la paloma, que veremos después, es símbolo del Espíritu Santo. La superioridad del Señor Jesús radica en su preexistencia, ya que Jesús apareció en el tiempo después del Bautista. Su anterioridad no puede ser más que una anterioridad ontológica o anterioridad existente. El verbo existir coloca enfáticamente al final de la cláusula
enuncia una existencia absoluta que trasciende el tiempo. Y el versículo 31 se lee, dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Hermanos, de nuevo pone énfasis en su no conocimiento de Jesús. Lo espera, pero no lo conoce. Pero puede conocerlo porque lo espera. Solo se reconoce lo que se ama. Hermanos, Juan el Bautista afirma que no conocía al Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿en qué sentido no lo conocía? Lo conocía en su calidad de pariente, según lo anuncia Lucas capítulo 1. Lo conocía en su especial santidad, porque en el bautismo del Señor Jesús, en el río Jordán, el Bautista le dice a Jesús, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y se lo dice en Mateo capítulo 3. Pero Juan el Bautista no lo conoce como el que había de venir, como el siervo de Dios, como el Mesías ungido con el Espíritu Santo. Sin embargo, hermano que me escuchas, había recibido la misión de preparar su venida y de manifestarlo a Israel. Ahora, finalmente, lo ve y comprende el sentido de lo que ha hecho y hace ahora mismo. Su bautismo sirve para manifestarlo, porque el que no admite su bautismo no puede conocer quién es el Señor Jesús, porque en Marcos capítulo 11, Jesús es interrogado por las autoridades judías cuando le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado la autoridad para hacerlo? El Señor Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa, respóndame, y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndame. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero, vamos a decir, de los hombres. Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús, no sabemos. Jesús entonces les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Hermanos, el bautismo en el agua es el reconocimiento de nuestra condición limitada de criatura y del propio pecado, pero también del deseo de renacer a la vida nueva. Es el lugar de la verdad de todo creyente, puesto como centinela entre lo finito y lo infinito. En este umbral, hermano que me escuchas, toda carne encuentra la palabra de Dios hecha carne. Según algunas tradiciones judías, como el Talmud, basadas en ciertos textos del Antiguo Testamento, como Miqueas capítulo 3. El Mesías debería permanecer oculto e ignorado hasta el día de su manifestación pública, mediante un prodigio divino. Los evangelios hacen eco a esta creencia, como cuando se lee, ¿habrían reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo?
pero sabemos de dónde es. Mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Lo dice Juan capítulo 7. El mismo Señor Jesús nos dice, como la venida del Hijo del Hombre será manifestada, dice, así que si les dicen, está en el desierto, no salgan. Está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y lo dice en Mateo capítulo 24. Hermanos, el Señor Jesús estuvo oculto, de hecho, hasta que Juan el Bautista, el nuevo Elías, lo manifestó, ilustrado él mismo por el prodigio del cielo, porque en Mateo capítulo 10 se lee, este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti, haciendo eco de lo que anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.